sesiones. Empezamos la sesión de esta mañana. Esta mañana va a haber dos conferencias que van a consistir aproximadamente en 35 o 40 minutos, con un pequeño descanso, y luego al final haremos un debate conjunto, a la segunda parte, a partir de las 12:30 hasta las 2. Esta primera conferencia es una conferencia sobre el reto de la gobernabilidad en las democracias del siglo XXI, que lo va a impartir Javier García Fernández. Javier García Fernández, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, es no solo un gran jurista, un gran constitucionalista, sino que además es una persona que tiene muchísima experiencia en el conocimiento de lo que es la administración pública y la funcionalidad política. De hecho, durante varios años fue secretario general técnico del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno, en torno al que gira realmente toda la funcionalidad del Parlamento. Él también tiene un conocimiento muy grande de la administración pública española. Ha desempeñado a lo largo de su vida distintos puestos de responsabilidad. Fue en la última etapa subsecretario del Ministerio de Cultura. Ha sido también secretario general técnico de los Ministerios de Vivienda, del Ministerio de Presidencia y del Ministerio también de Relaciones con las Cortes, como decía antes. Bueno, el secretario general técnico de los ministerios es el que garantiza el buen funcionamiento de los ministerios, de las instituciones, ¿no? Y bueno, amén de eso, ha sido también vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Y bueno, y no como lo menos importante, es miembro del patronato de la Fundación Sistema y del Consejo de Redacción de la revista Temas para el Debate. Yo quisiera destacar, entre otras cosas, aparte de los libros que ha publicado, varios libros de su especialidad a lo largo del tiempo, que Javier también todas las semanas publica un análisis, a mi modo de ver, muy lúcido en la revista Sistema Digital, que es una revista de acceso libre. Suelen ser, al menos para algunos de nosotros, referencias analíticas muy importantes de lo que está pasando en la sociedad española e interpretaciones desde el punto de vista del derecho, de la ética, de la política. Por lo tanto, es una suerte contar con él aquí, no solamente escuchar su conferencia, sino luego participar en el debate. Además, somos viejos amigos de afanes y demás, ¿no? Como él recuerda a veces, no la primera vez, la segunda vez que nos vimos fue en un calabozo de Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquismo, lo cual era una sorpresa llegar ahí porque detenían tantos estudiantes que no había calabozos suficientes y nos tenían a veces a 10 o 12 personas en un calabozo pequeñuco, ¿verdad? Y bueno, de esos días se hablaba mucho porque no había nada que hacer, no teníamos ventanas, no teníamos nada, era un recinto cerrado, ¿no? Que ahora la alta responsable de la Comunidad de Madrid quiere suprimir como memoria histórica. Es una parte donde hubo muchos detenidos, hubo muertos, hubo varios muertos durante la etapa de la dictadura y mucha gente, en fin, objeto de malos tratos, para decirlo de manera suave. Muchas gracias, Javier, y tienes la palabra. Pues muchas gracias, José Félix. Efectivamente, para mí también es un placer participar en este curso y, sobre todo, a invitación de José Félix, que, como dice, pues hace muchas décadas que nos hemos conocido en circunstancias siempre un poco raras. No siempre, alguna vez. Luego ya en democracia normales. Me toca hablar de la gobernabilidad y bueno, voy a tratar de hacer un compendio de lo que se entiende por gobernabilidad y, sobre todo, el punto más importante, que es lo que voy a desarrollar toda mi intervención, es que, aunque el término gobernabilidad pues parece hacer alusión a la idea de gobierno, por consiguiente, en apariencia sería la posibilidad de ejercer o no ejercer debidamente las funciones de ese órgano constitucional que es el gobierno, pues voy a tratar de explicar que en realidad la gobernabilidad va mucho más allá y que, por consiguiente, como es un estado político positivo o negativo, y ese estado político
corre a cargo de todos los órganos políticos y constitucionales de un Estado. Es decir, que gobernabilidad no solamente que el gobierno pueda gobernar, gobierne bien o gobierne mal, es el estado general de la sociedad donde todos los órganos confluyen para dar esa estabilidad o no darla a la vida política de un país. La idea de gobernabilidad, eso, es decir, no es que haya mucha bibliografía, hay alguna bibliografía, pero hay un libro muy interesante de un catedrático mexicano, buen amigo de José Félix, buen amigo mío, que es Diego Valadez, que tiene un libro muy interesante sobre la gobernabilidad, precisamente, sobre sus aspectos jurídicos. Y Diego Valadez recuerda que el primer autor que probablemente habló de gobernabilidad fue Bayhawke, pero no en su famoso libro de la Constitución inglesa, de la Constitución británica, sino en otro libro mucho menos conocido sobre física y política, donde él dice que efectivamente la gobernabilidad es una necesidad de la sociedad. Lo que ocurre es que esa idea de Bayhawke, que es de los años 70 del siglo XIX, desaparece con el tiempo, no se vuelve a hablar durante muchas décadas de gobernabilidad y solo casi un siglo después, en la década de los 70 del siglo XX, se vuelve a hablar de gobernabilidad. Quizá uno de los autores más lúcidos que habló de gobernabilidad fue el sociólogo y politólogo germano-británico Ralph Dahrendorf. Que Dahrendorf era un sociólogo y politólogo alemán que en un momento determinado decidió hacerse británico y se fue al Reino Unido. Entonces Dahrendorf, en un artículo muy interesante que publicó en 1980, describe la gobernabilidad de esta manera. Dice, es la capacidad de un gobierno para ejercer sus funciones con legitimidad y con eficacia. Es decir, esta idea doble de la legitimidad y la eficacia es el punto permanente de lo que es la gobernabilidad. En España, sí, muchas gracias. En España, por ejemplo, de los pocos autores que han tratado la gobernabilidad, hay un libro pequeñito, pero muy interesante, de un catedrático constitucional y de un catedrático de sociología catalanes, Arbós y Giner, que en la línea de Dahrendorf también definen la gobernabilidad de la siguiente manera. Es la cualidad propia de una comunidad política según la cual las instituciones de gobierno actúan eficazmente de un modo considerado legítimo por el ciudadano. Es decir, que siempre en la idea de la gobernabilidad hay un elemento que podríamos llamar subjetivo, que es la consideración, la legitimidad. El ciudadano considera legítimo y ese elemento es muy permanente. Podríamos llamar un elemento subjetivo o un elemento quizá, además de subjetivo, podríamos llamar en parte ideológico. La legitimidad en el fondo tiene un trasfondo ideológico. Entonces esto ya nos plantea 5 cuestiones importantes que hay que plantearse. En primer lugar, lo primero que hay que ver es que la legitimidad también tiene un contenido negativo, es decir, si hay gobernabilidad, también habrá ingobernabilidad, y ese es un elemento a tener en cuenta a la hora de describirlo. El segundo elemento es la conexión con otro concepto que ya se utiliza, mucho más reciente, pero que también se utiliza, que es el concepto de gobernanza. ¿Cuál es la relación gobernabilidad-gobernanza? Lo veremos ahora. El tercer punto también a tener en cuenta es a quién corresponde la gobernabilidad, y es en lo que enlaza con lo que les decía a ustedes. Habría que pensar que la gobernabilidad corresponde al gobierno, pero como podemos ver, la gobernabilidad corresponde a todos los órganos del Estado. Entonces, ese sería el tercer elemento a tener en cuenta. El cuarto elemento, que también tiene su importancia, es la conexión con otro concepto que tampoco se utiliza mucho. Yo sí lo he utilizado, incluso tengo un libro con ese título, que es el concepto de acción del gobierno, que también tiene su importancia y conecta con la gobernabilidad. Y por último, lo que hay que ver también es la dimensión jurídica que tiene la gobernabilidad. Entonces, si empezamos por el primer punto, empezamos por el concepto negativo de gobernabilidad, que es ingobernabilidad. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de gobernabilidad,
Y les decía a ustedes que se empieza a hablar fuera de España en los años 70, precisamente se habla de gobernabilidad con el contrapunto de la ingobernabilidad. Es decir, los autores conservadores que empezaron a hablar de la gobernabilidad, de reclamar la gobernabilidad, lo hacían con el elemento negativo de que un exceso de demandas sociales debilita al Estado, provoca incluso la crisis fiscal y entonces el Estado puede verse excesivamente presionado y eso para algunos autores era la ingobernabilidad. Es decir, que se habla de gobernabilidad como contrapunto a una ingobernabilidad que para algunos determinados autores se consideraba que era un elemento negativo en la medida en que debilitaba al Estado y debilitaba tanto fiscal como políticamente al Estado por un exceso de reivindicaciones sociales. Entonces ese es el punto que hay que tener en cuenta. Se habla de gobernabilidad como contrapunto a la ingobernabilidad que suponía un exceso de presión social. Evidentemente era una visión claramente conservadora. El segundo punto es la gobernanza. ¿Qué relación tiene la gobernanza? Bueno, pues el concepto de gobernanza se ha difundido ya, está muy aceptado, sobre todo en el campo de la Unión Europea. Su origen son documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero la gobernanza tiene una dimensión mucho más allá de lo político. Es una cuestión casi de gestión, pero que va mucho más allá de lo político. Es decir, que el concepto de gobernanza tampoco aquí no nos sirve demasiado. Y lo que es importante es, sería el tercer punto, es decir, ¿a quién corresponde la gobernabilidad? Evidentemente, y aquí me van a permitir que haga un paréntesis para dejar las cosas, digamos, conceptualmente en su lugar, estamos, y es un concepto que todavía tiene una evidente necesidad política, se habla siempre del concepto de separación de poderes, pero realmente si nos fijamos, más allá de las concepciones de separación de poderes que vemos en Locke, que vemos en Montesquieu, que luego empieza a aparecer un principio de separación de poderes en las primeras constituciones, sobre todo la Constitución de Estados Unidos, pero si nos fijamos en la actualidad, es difícil hablar de separación de poderes, es quizá mucho más correcto hablar de separación de órganos. ¿Por qué? Porque la idea de separación de poderes inicial, la idea en Locke y en Montesquieu, era que un poder cumplía una determinada función, la función legislativa, la función ejecutiva, en Locke incluso la función federativa, pero si nos fijamos, en realidad, en la actualidad, los órganos constitucionales prácticamente todos desarrollan todas las funciones imputables a los poderes. Es decir, decimos, el gobierno. Yo personalmente, por ejemplo, me resisto mucho, salvo que hable de Estados Unidos o de los sistemas presidencialistas americanos, yo me resisto a utilizar el concepto poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el gobierno en un determinado país cumple evidentemente funciones que se podrían imputar originariamente al Poder Ejecutivo, pero también cumple funciones legislativas. El ejemplo, por no salir del sistema constitucional español, el Gobierno tiene importantes funciones legislativas. ¿Por qué? Porque tiene la legislación de urgencia a través del decreto ley, porque tiene también la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley, que es el porcentaje más elevado que llega a las Cortes. Es decir, que el Gobierno tiene funciones legislativas junto con lo que se podría llamar funciones ejecutivas. Luego hay órganos que estaban fuera del concepto de separación de poderes, pero que tienen esas funciones también. Quizá el más importante es el Tribunal Constitucional, que tiene funciones legislativas muy importantes. Kelsen decía que los tribunales constitucionales son legisladores negativos, y es que es así, es decir, tiene funciones claramente legislativas. El Parlamento en principio, pues parece que tiene funciones legislativas, pero ¿quién es el que otorga la confianza? ¿Quién es el que aprueba la investidura del Gobierno?
o quién es el órgano que en un momento determinado puede derribar, puede desautorizar un gobierno. Resulta que es el Parlamento. Por consiguiente, el Parlamento sí tiene, en parte positiva y en parte negativa, una función ejecutiva. Hago este paréntesis para señalar que, por consiguiente, lo que importa es, cuando hablamos de gobernabilidad, es hacer el examen de las funciones de todos los órganos constitucionales y no quedarnos en el principio de separación de poderes, que evidentemente es un principio necesario en cuanto supone el principio de separación de órganos constitucionales. Fíjense ustedes que en la Constitución española del único poder que se habla es del poder judicial. No se dice poder legislativo, menos aún se dice poder ejecutivo, que además siempre en la actualidad es muy complejo. Quizás podríamos hablar del poder ejecutivo, aparte de los sistemas presidencialistas, podríamos hablar del sistema del complejo rey-gobierno del siglo XIX, de las monarquías constitucionales. En este momento no tiene sentido hablar de un poder ejecutivo a quien corresponde. Así que, entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, nos vale la idea del principio de separación de poderes, pero sabiendo que cada órgano tiene una serie de funciones que inciden sobre la gobernabilidad. Entonces, sobre esta base, ¿cuál es la conexión con la acción del gobierno? La acción del gobierno también sí es y eso le decía que algo escrito sobre esa materia, la acción del gobierno sí es una actividad imputable estrictamente al gobierno. Entonces, evidentemente, la capacidad que tiene el gobierno de desarrollar o no desarrollar la acción del gobierno, pues sí incide sobre la gobernabilidad. Si el gobierno no tiene capacidad de desarrollar su acción, pues evidentemente la gobernabilidad falla. Entonces, esos serían los elementos que nos ayudan a entender lo que es hoy la gobernabilidad. Pero veremos que va mucho más allá. Sobre esa base, es decir, sobre estos puntos que hemos visto, aquí aparece quizá entonces lo más importante, la dimensión jurídica. La dimensión jurídica de la gobernabilidad evidentemente está descrita en primer lugar en la Constitución. La Constitución es la norma que distribuye las competencias de cada órgano y por consiguiente nos dice hasta dónde llega la capacidad de gobierno de cada órgano. Entonces, para entender la gobernabilidad, el punto de partida siempre es la Constitución, pero evidentemente también influye mucho las leyes, las normas que desarrolla la Constitución. Cuando la Constitución nos remite a una ley para regular el gobierno, pues la ley que regula el gobierno, en la actualidad la ley de 1997, pues nos da elementos para entender hasta dónde llega la acción del gobierno. Pero cuando la Constitución nos reenvía también a los reglamentos parlamentarios también influyen a la hora de entender la gobernabilidad de un país. Incluso si la Constitución crea un órgano que es el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional, la ley que regula ese Tribunal Constitucional, en España es la ley del año 79, pues también nos ayuda a entender hasta dónde llega la capacidad de un órgano como el Tribunal Constitucional para incidir sobre la gobernabilidad. Y, por poner ya el último ejemplo más importante, si la Constitución establece una estructura territorial descentralizada, esa estructura evidentemente incide enormemente sobre la gobernabilidad. Fíjense ustedes en este momento cómo incide la gobernabilidad desde el punto de vista territorial, que en su labor opositora contra el gobierno, el Partido Popular, a quien tiene movilizado permanentemente incidiendo sobre la gobernabilidad de este país, son las 13 comunidades autónomas en las que gobierna. Esas 13 comunidades autónomas desarrollan políticas que pueden suponer incluso la contragobernabilidad. Por ejemplo, cuando las comunidades gobernadas por el Partido Popular deciden desarrollar un determinado modelo educativo que en el fondo es un contramodelo del modelo que emana del Estado, que emana del ministerio correspondiente, evidentemente aquí se está incidiendo en la gobernabilidad porque es un contrapunto a unos
planes de gobernabilidad del Gobierno de la Nación. Es decir, que la dimensión jurídica a partir de la Constitución y a partir de las normas que desarrollan la Constitución es también un elemento central. Y ya con esto estamos ya en condiciones de entender un poco también, poco a poco, cuáles son los elementos centrales de la gobernabilidad que tenemos en España en este momento. ¿Cuáles son esos elementos centrales? Bueno, pues en primer lugar, si empezamos por el Gobierno, evidentemente, y ya no es un problema terminológico, sino material, el primer sujeto de la gobernabilidad en este país es el propio Gobierno. ¿De qué manera? Pues en primer lugar, el Gobierno tiene, como establece el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno tiene un conjunto de atribuciones de carácter legislativo, de carácter administrativo ejecutivo, de dirección de la administración, de dirección de la política nacional. Entonces ahí vemos que en parte es un ámbito estrictamente autónomo que no necesita ningún otro órgano. Y cuando el Gobierno decide regular, porque tiene esa competencia, regular materias a través de un Real Decreto, pues ahí el Gobierno es autónomo al 100%. Es decir, más allá del posterior control jurisdiccional por parte de los tribunales, pues ahí el Gobierno tiene capacidad de actuar al 100%. Pero en otros campos, la capacidad del Gobierno para incidir sobre la gobernabilidad es una capacidad más limitada. Por ejemplo, en materia legislativa, saben ustedes que en materia legislativa el Gobierno tiene dos grandes ámbitos, que es, por un lado, la iniciativa legislativa, es decir, la capacidad de aprobar proyectos de ley que van al Congreso, y, por otro lado, tiene la capacidad de la legislación de urgencia a través del decreto ley. Pero en esos dos ámbitos el Gobierno no tiene una plena capacidad de gobernabilidad, porque necesita la colaboración del Parlamento. Si el Gobierno aprueba un proyecto de ley, ese proyecto de ley, y lo estamos viendo a veces, ese proyecto de ley sale adelante o no sale adelante. Así de sencillo, con lo cual la capacidad legislativa del Gobierno es limitada. Lo mismo ocurre con la legislación de urgencia, es decir, a través del decreto ley. El Gobierno, claro que tiene plena capacidad, eso también al 100%, de dictar un decreto ley, pero ese decreto ley tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados y puede ser convalidado o no convalidado. Normalmente se convalida, pero en ocasiones, y no es en esta legislatura que es más complicado, siempre en todas las legislaturas ha habido alguna situación en que un decreto ley no es convalidado. Es decir, que en este caso la gobernabilidad es la conjunción del acuerdo político entre el Gobierno y el Parlamento. Entonces, en este sentido, el Gobierno tiene una capacidad amplia de gobernabilidad, pero no una capacidad plena. Hay otro elemento al que no me he referido como órgano, pero lo he citado de pasada, que es el Poder Judicial. En el Poder Judicial tiene una capacidad de control a posteriori, es decir, el Poder Judicial, a través del orden contencioso administrativo, puede examinar todas las decisiones, todos los actos del Gobierno y puede decidir que son conformes o no conformes a la legalidad. No a la Constitución, pero sí a la legalidad. Bueno, pues ahí ocurre lo mismo, es decir, resulta que, y lo estamos viendo en los últimos años a través de sucesivas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde con una enorme alegría el Tribunal Supremo ha decidido que determinados nombramientos, determinados actos del Gobierno son contrarios a la legalidad. No voy a entrar ahora si la decisión es discutible o no es discutible, simplemente constato el hecho de que incluso de esa función estrictamente interna del Gobierno, que en principio no tiene límite, luego se encuentra con un control posterior por parte del Poder Judicial y según el ánimo controlador o incluso opositor que puede tener el Poder Judicial, pues la gobernabilidad del Gobierno es amplia o no es amplia. Es decir, que desde ese punto de vista la capacidad de gobernabilidad del Gobierno es amplia
pero no es absoluta ni mucho menos. Y evidentemente, desde un punto de vista sociológico, depende de la fuerza parlamentaria que tenga un gobierno. Un gobierno con mayoría absoluta tiene una capacidad de gobernabilidad muy amplia. Un gobierno sin mayoría absoluta tiene una capacidad de gobernabilidad bastante más limitada. Eso sería en cuanto al gobierno. ¿Cuál es la capacidad de gobernabilidad que tiene el Parlamento? Pues quizá lo más importante es que, claro, que el sistema actual, y además es el sistema democrático, el gobierno, y a diferencia, y ahora me referiré a un caso muy curioso que he descubierto hace poco, a diferencia del modelo de la monarquía constitucional del 19 y de principios del 20, o incluso a diferencia del modelo de la Segunda República Española, en España y en otros países, el gobierno se constituye cuando tiene un voto favorable del Parlamento. Por consiguiente, ¿cuál es el punto de partida de la gobernabilidad? Es precisamente el voto de investidura del Parlamento. Y ese es un elemento central, pero que además es lo que da solidez democrática al Estado. Y he descubierto una cosa, no sé si ustedes han visto, en los últimos, saben que a principios de los años 90, lo que todavía se llamaba el Centro de Estudios Constitucionales publicó las obras completas de Manuel García Pelayo. Parecía que esas obras ya eran completas y que ya estaba todo. Bueno, pues en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, la editorial Tecnos ha publicado 2 curiosos libros firmados por Manuel García Pelayo que parece ser que son dictámenes que el profesor García Pelayo había escrito, que no se sabe si tenía voluntad o no de publicar, y que bueno, que ahora han aparecido, los tenía su familia y se han publicado. Y es sorprendente descubrir, y lo digo en positivo o negativo, para los que nos hemos dedicado al derecho constitucional desde los años 70, García Pelayo era un mito, pues sobre todo pues por su derecho constitucional comparado, por su gran aportación que rebasaba lo jurídico y entraba muy bien en la historia de las ideas políticas, de las formas políticas, y además porque sabíamos su trayectoria personal. Había sido oficial de Estado Mayor del Ejército Republicano, debió estar algún tiempo en algún campo de concentración, luego no pudo ejercer la docencia en España y al final se tuvo que ir a América. Es decir, que conocíamos su trayectoria, y trayectoria que culminó muy honrosamente como presidente del Tribunal Constitucional y en la democracia. Bueno, pues los que teníamos esa imagen evidentemente muy positiva de García Pelayo, hemos descubierto en estos 2 últimos libros que se han publicado en la editorial Tecnos que García Pelayo propugna, en el fondo, un modelo de formación del gobierno propio de la monarquía constitucional del 19. ¿Por qué? Y además es que encima lo teoriza. Dice, no, es que es preferible que no haya un acto de investidura, que era lo que ocurría en el 19 e incluso en la Segunda República Española. Es preferible que no haya un acto de investidura porque de esta manera el rey tiene más libertad para decidir sobre la permanencia o no del presidente del gobierno. Claro, si el presidente del gobierno o el gobierno, porque caben las 2 fórmulas, el presidente del gobierno o el gobierno ha sido investido por el Parlamento, el rey no tiene ninguna capacidad. Evidentemente, es que ese es el elemento central de la democracia parlamentaria del siglo XX. Entonces llama mucho la atención que una persona con ese background, y si de pronto se meta, que por otra parte tampoco es tan raro. Me acuerdo justamente ahora, hace 11 años, cuando el rey Juan Carlos abdicó y entró el rey Felipe, un catedrático español, pero afincado en Estados Unidos, Colomer, publicó un artículo en El País diciendo que lo que debía hacer el presidente del gobierno, que era Rajoy, que debía dimitir, claro, y poner su cargo a disposición del rey. Cuando yo leí eso, porque soy calvo y no tengo pelo, pero se me pusieron los pelos de punta, y pero ¿qué dice este tío? Y entonces escribí una carta que
informe público del país, diciendo, bueno, este señor ha leído la Constitución española, ¿qué tiene que ver? El gobierno tiene la confianza del Parlamento, que cambie o no cambie el titular de la jefatura del Estado, no incide para nada en la relación fiduciaria entre el Parlamento y en este caso el Congreso y el gobierno y su presidente. Es decir, que en todo esto se lo cuento para que vean ustedes la importancia que tiene, la incidencia que tiene la gobernabilidad en la acción del Parlamento. Es decir, hablamos de gobernabilidad, casi acción de un gobierno, pero realmente el punto de partida de la gobernabilidad es la capacidad que tiene el Parlamento para dar o no dar, otorgar o no dar o no otorgar la confianza al Parlamento, al gobierno. Ese es un elemento central. Y en sentido paralelo, el procedimiento de la moción de censura también es otro elemento que confirma la capacidad de gobernabilidad que tiene el Parlamento de una manera muy notable, evidentemente. Es decir, el Parlamento, y en España solo el Congreso de los Diputados, no el Senado, el Congreso tiene la capacidad de retirar la confianza al gobierno, al presidente del gobierno. Por consiguiente, ahí también la incidencia sobre la gobernabilidad es muy grande. Y un tema además del que últimamente se habla mucho y se habla con desconocimiento, la capacidad que tiene el presidente del gobierno de plantear una cuestión de confianza al Congreso. Todos estos elementos, es decir, la capacidad para investidura, la capacidad de censurar al presidente del gobierno a través de la moción de censura y la capacidad que tiene el presidente del gobierno de solicitar la confianza del Parlamento a través de la cuestión de confianza, son elementos que inciden enormemente en la gobernabilidad. Pero si nos fijamos, estos tres elementos son tres elementos, digamos, que podríamos llamar en términos coloquiales de artillería pesada. Es decir, no todos los días se otorga la confianza al presidente, se otorga después de unas elecciones, no todos los días se puede aplicar la moción de censura, solo ha prosperado una vez, y en estos días llevamos días hablando de que alguien quiere plantear la moción de censura y lo tiene difícil. Es decir, que esto sería, digamos, artillería pesada, es decir, elementos para configurar ya el elemento central de la gobernabilidad. Pero al lado de esta artillería pesada, quizás es mucho más importante otras armas que son mucho más constantes y que inciden mucho más en la gobernabilidad. Y aquí hay que recordar que ustedes saben que hubo, en los años 20 y 30 del siglo pasado, hubo un curioso constitucionalista que nunca ha sido, digamos, ha sido puesto en las alturas del constitucionalismo francés, pero que a mi juicio es muy útil porque tenía una visión práctica muy importante. Estoy hablando de Boris Mirkin-Getsevich. Mirkin-Getsevich era un jurista ucraniano cuando Ucrania formaba parte del Imperio Ruso, que a raíz, y que luego acabó, que era joven, acabó de profesor en San Petersburgo, y cuando la Revolución Bolchevique abandonó Rusia y se vino a Europa Occidental, se afincó en Francia y tiene una obra constitucional muy notable. Bueno, pues Mirkin-Getsevich dedicó en los años 30 uno de sus numerosos libros a el constitucionalismo de esa época, y claro, ahí habló de la racionalización del parlamentarismo racionalizado. Bueno, pues aquí este es otro elemento muy importante que incide sobre la gobernabilidad del día a día en las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, porque el modelo racionalizado que Mirkin-Getsevich descubre a raíz del constitucionalismo posterior a 1918, es decir, la Constitución de Weimar, Constitución austríaca, las constituciones de los tres países bálticos, la Constitución polaca, la austríaca, unos años después la Constitución española del 31, ahí Mirkin-Getsevich descubre que hay una transformación muy importante de lo que era el parlamentarismo del siglo XIX, que era, digamos, mucho menos formalizado, mucho más espontáneo, que conducía a unas dificultades enormes del trabajo parlamentario, a mucha verborrea, pero muy poca práctica.
y Mircea-Eliade descubre que a partir de 1918 sí se detecta una racionalización del parlamentarismo, a través de unos reglamentos parlamentarios mucho más sólidos, con procedimientos muy claros de todo tipo. Y entonces esos procedimientos del parlamentarismo racionalizado también inciden sobre la gobernabilidad, sobre el día a día de la gobernabilidad, en la medida en que permiten que un gobierno pueda sacar adelante iniciativas, no solo legislativas, otro tipo de iniciativas, o no las pueda sacar. Entonces, aquí, en el día a día, a partir de cómo se regulan los reglamentos parlamentarios, la vida política de un parlamento, pues ahí podemos hablar de un índice elevado de gobernabilidad o de un índice mucho más bajo, mucho más limitado de gobernabilidad. Ese es otro elemento también muy importante a la hora de de hablar de la gobernabilidad de un país. Más cuestiones importantes. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es otro órgano constitucional muy importante que también incide de una manera relevante en la gobernabilidad de un país. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es el dueño de la ley, así de claro. Es decir, en España y en los países donde existe la justicia constitucional, es el Tribunal Constitucional el que decide si la ley es o no conforme a la Constitución. Por consiguiente, su capacidad para, como decía, de legislador negativo, de expulsar a una ley del ordenamiento jurídico porque considera que infringe la Constitución, eso incide enormemente también en la gobernabilidad de un país. Incluso ha habido situaciones muy curiosas que muestran la complejidad de lo que es la justicia constitucional. Y aquí en España hemos tenido un caso muy antiguo, de los años 90, políticamente no relevante, pero que de una enorme complejidad jurídica, que es la sentencia sobre las marismas de Santoña, en Cantabria. Se recurrió una ley de Cantabria que regulaba las marismas, y el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que era una ley inconstitucional. Pero un caso extraordinario, inhabitual en el tribunal, a pesar de declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque ustedes que las sentencias del Tribunal Constitucional acaban diciendo, por consiguiente, se declara inconstitucional y nula la ley X. Bueno, pues en la sentencia de las marismas de Santoña se declaró inconstitucional la ley, pero no se le declaró nula. Es decir, no fue expulsada del ordenamiento. ¿Por qué? Pues lo explicó el tribunal. Que bueno, es que si declaramos inconstitucional esta ley, si declaramos nula esta ley, inconstitucional evidentemente lo es. Pero si la declaramos nula, las marismas de Santoña se quedan sin ninguna protección medioambiental. Por consiguiente, se declaró inconstitucional, se pidió al legislador que sustituyera esa ley, pero no la declaró nula, con lo cual hay una situación muy curiosa de cómo el propio Tribunal Constitucional incide sobre la gobernabilidad. No digamos, por poner otro ámbito muy propio del tribunal, aunque es verdad que en los últimos años ha bajado mucho la conflictividad, no digamos cuando el tribunal resuelve los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, más raramente entre comunidades autónomas entre sí, eso sí que es una rareza. Bueno, claro, ahí lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que una determinada competencia corresponde al Estado o corresponde a la comunidad autónoma. Ese es un elemento también central para entender la gobernabilidad, porque vemos el quantum de la competencia del Estado o el quantum de la competencia de una comunidad autónoma. Y eso lo determina también el Tribunal Constitucional, también es un elemento central. Es decir, que aquí también vemos cuestiones muy importantes de cómo el Tribunal Constitucional determina la gobernabilidad o no. Otro elemento, y este ya es más raro, pero cada vez se está dando con más frecuencia, el Poder Judicial. En principio, el Poder Judicial, aparte de ser el órgano
el ente que aplica la ley, porque el Poder Judicial, recae no en el Consejo. Saben ustedes que incluso constitucionalmente hablando, el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no es Poder Judicial. Bueno, pero entonces el Poder Judicial radica en cada magistrado, en cada tribunal, en cada juez. Bueno, pues cada vez vemos con más frecuencia cómo, sobre todo en el orden contencioso administrativo, el Tribunal Constitucional se mete en actuaciones estrictamente administrativas. Esto ya se comentó en los años 70 en Francia, y la primera vez que se comentó en serio, mostrando una preocupación por una expansión del Poder Judicial que en el fondo lo estaba convirtiendo en un administrador, fue en Francia en los años 70, a raíz de una carretera, yo creo que era en el Pirineo francés, que los tribunales franceses declararon ilegal, pero no solo lo declararon ilegal por razones medioambientales, sino que incluso estableció los criterios de cómo había que hacer esa carretera. Fue la primera vez que se comentó de cómo, de ser un órgano que lo que hacía era controlar la legalidad, ¿no? Ya daba un paso más allá, y lo que establecía era daba instrucciones de cómo hacer carreteras en los Pirineos franceses. Bueno, eso lo estamos viviendo en España todos los días, y ya el caso más notable, pero con una enorme importancia, que lo hemos visto estos días y que merece la pena estudiarse, es la sentencia que ha dictado un tribunal extremeño sobre el aforamiento de un diputado. Claro, cuando estamos, y José Félix lo está sufriendo, cuando vemos de qué manera los tribunales incluso refuerzan de manera dudosamente constitucional el poder el poder de la Junta Electoral Central, resulta que hemos descubierto que un tribunal ordena a un diputado que deje de ser diputado. Bueno, eso lo tendrá que decidir en el último extremo, más allá del contenido concreto de si es discutible o no es discutible, lo tendrá que decidir una Junta Electoral. ¿Qué hace un tribunal decidiendo si un diputado debe seguir siendo diputado, en este caso autonómico? Bueno, ese es un ejemplo de cómo y ya les decía a ustedes de la cantidad de sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que han decidido que no hay un nombramiento del gobierno que sea conforme a la ley. Pues evidentemente todo esto está incidiendo enormemente en la gobernabilidad. Y si pasamos de lo que son los órganos del Estado a las relaciones entre el gobierno, entre el Estado y las comunidades autónomas, pues aquí ocurre lo mismo. Yo les decía a ustedes cómo yo he guardado alguna información periodística que dice las comunidades del Partido Popular han decidido hacer un contramodelo educativo al modelo del Ministerio de Educación. Pero bueno, ¿esto qué es? Además, los que defendían la unidad de España deciden hacer una unidad que rompe la unidad de España. Bueno, pero lo cierto es que en cualquier Estado descentralizado, llámese Estado federado, llámese Länder, llámese región o llámese comunidad autónoma, la capacidad de acción política, de gobernabilidad de estos entes descentralizados es enorme. Por consiguiente, todos los entes descentralizados, tengan la dimensión constitucional que tengan la denominación que tienen, incide también de una manera muy amplia en lo que es la gobernabilidad de un país. Y ya, por acabar, que parece que tiene menos importancia, pero que en la práctica sí la tiene, sobre todo en las grandes ciudades, la capacidad, las competencias de lo que es el régimen local, es decir, las entidades locales. Las entidades locales hay 9.000 entidades locales distribuidos en todo el país, con una capacidad en principio de gestión, pero que evidentemente incide sobre la gobernabilidad. Es decir, la política de tráfico de un ayuntamiento grande tiene una enorme incidencia sobre la capacidad que tiene el propio Ministerio del Interior de regular el tráfico de ese país.
Quien dice eso dice las competencias en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de consumo que tienen los ayuntamientos, en menor medida las diputaciones, bastante menor. Entonces, todo esto evidentemente incide sobre la gobernabilidad. Es decir, que por terminar esta intervención, primero, gobernabilidad, aunque en principio parece que se refiere a la acción del gobierno, en realidad son todos los órganos constitucionales y son también todos los entes políticos que existen en un país los que tienen capacidad de gobernabilidad. Y esa gobernabilidad puede hacer que efectivamente un país funcione adecuadamente o, por el contrario, que un país, en lugar de funcionar adecuadamente, funcione de una manera mucho más compleja, mucho más conflictiva, porque, y con esto ya acabo el punto más importante, y lo dejo deliberadamente al final, por digamos, lo que puede tener un poco de rupturista, es lo siguiente. Es decir, si estamos hablando de gobernabilidad, ¿de qué estamos hablando? Pues si nos vamos al artículo 9.2 de la Constitución, resulta que en el artículo 9.2 de la Constitución tenemos lo siguiente. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Cómo interpreto yo este artículo? Pues yo lo interpreto en clave de gobernabilidad, en el sentido de que este artículo lo que nos dice es que la gobernabilidad no es un valor fundamental de los que se habla en el artículo primero, pero evidentemente configura un cuasi derecho de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a la gobernabilidad. Los ciudadanos tienen derecho a que el gobierno y todos los poderes públicos le proporcionen los bienes y servicios necesarios para su vida cotidiana, su vida lo más positiva posible. Por lo siguiente, la gobernabilidad no solo tiene esa dimensión jurídica al que me refería antes, de que viene de la Constitución y de las leyes que desarrolla la Constitución, sino que la Constitución impone la gobernabilidad y casi configura un derecho de los ciudadanos a que los poderes públicos le proporcionen la gobernabilidad. Eso es, digamos, el valor más importante, es decir, la gobernabilidad como valor constitucional que obliga a los poderes públicos a practicar en la medida de lo posible esa política de gobernabilidad. Eso sería un poco el final de esta idea. Es decir, tenemos gobernabilidad como valor constitucional, como una dimensión jurídica y sobre todo como una cualidad imputable no solo al gobierno, sino al conjunto de los órganos constitucionales y de los órganos que existen en el territorio. Esa sería un poco la conclusión a la que podríamos llegar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que has planteado con mucho rigor, con mucho detalle, cuestiones de enorme alcance. Realmente esto que hemos abordado en esta conferencia daría no solo para esta conferencia y este primer debate, sino daría para todo un curso sobre la gobernabilidad, porque es la clave de lo que vaya a ser la democracia del siglo próximo, el siglo XXI y el siglo XXII. Si la democracia no funciona, si la democracia, los sistemas democráticos de los que estamos dotados no son capaces de funcionar y generar o satisfacer expectativas y funcionales normales, estamos en los umbrales de una era de autoritarismo, de intento de autoritarismo. Es un torpedo en la línea de flotación de la democracia, ¿no? Y yo creo que tú has apuntado, y muy bien también al final, y algunos ejemplos, algo. Yo te voy a hacer dos preguntas, si me permiten romper el fuego. Una, que tiene que ver también con la vigencia, con las sociedades actuales, la teoría clásica de la división de poderes. Claro, un poder emanado del pueblo, directo o indirectamente, es un poder distinto a un poder que surge de un proceso de autoselección de élites.
Si el Poder Judicial, por llamarlo de alguna manera, bueno, hay países en el que el Poder Judicial, los ciudadanos eligen sus fiscales, sus jueces, el caso de Estados Unidos, y tiene problemas de funcionalidad también tremendos. Pero si un poder, que es un poder que tiene unas funciones específicas, se extralimita de esas funciones y se convierte en un poder hostil contra el poder ejecutivo salido del pueblo, y si ese poder es un poder que se construye sobre un sistema de selección muy discutible, incluso que no cumple normas básicas del derecho positivo, como que haya constancia y posibilidad de apelar los resultados de procesos selectivos. Si se hace de manera oral y no escrita y no hay pruebas concretas, es un poder, digamos, absoluto. O sea, que ni siquiera deja constancia que pueda ser objeto de apelación o de observación. Pues entonces no estamos ante un poder, estamos ante una construcción de un mandarinato. Esto ya lo conocieron los chinos y tal, un poder mandarinato en el que simplemente el hecho de ser determinado tipo de funcionario te da el poder. El poder se sustituye, digamos, por determinados supuestos conocimientos reales o no verbales. A mí eso me parece una enorme gravedad. En España y en otros países estamos asistiendo a esos procesos como si no pasara nada. No sabemos lo mucho que se está. Me gustaría saber tu opinión. Y luego la segunda cuestión, desde el punto de vista de la operatividad, de la funcionalidad, de la no solo gobernabilidad, sino funcionalidad de gobierno, yo creo que también habría que situar el debate en términos de lo que son las sociedades actuales. Claro, el modelo actual de concepción de los gobiernos y la Constitución española está sustentado en sociedades, en la experiencia de sociedades en las que se conformaban mayorías sociológicas y políticas. Había mayorías. Y de hecho, algunos sistemas, bueno, el sistema británico y otros, inducía a que se formaran mayorías con el sistema mayoritario de elecciones, que conforma esto. Ahora, en las sociedades actuales hemos visto que hay una complejidad tal de la sociedad, de intereses, complejización de los partidos. Yo ayer comentaba el Partido Socialdemócrata Alemán. Cuando gobernaba el Partido Socialdemócrata Alemán, con Willy Brandt y con figuras muy emblemáticas, había dos partidos en competencia, la Democracia Cristiana, con su apéndice bávaro, y el Partido Socialdemócrata. Ahora en la izquierda existen más partidos. Existen los Verdes, existe el Linke, es decir, hay una complejidad. Entonces, claro, lo que estamos viendo en todos los sistemas europeos y demás y tal, no solo, pero estamos viendo una pluralidad de partidos y de representaciones que dan lugar a que no haya mayorías. Pero no hay mayorías parlamentarias porque en la sociedad no hay mayorías sociológicas. Entonces son otro tipo de sociedad, cada vez más fragmentada, con más intereses. Ya no están los intereses del capital y del trabajo, están los intereses del medio ambiente, los intereses de grupos sectoriales, variables culturales. Entonces, claro, seguir exigiendo mayorías absolutas de gobernabilidad e investidura en sociedades como las actuales puede suponer que nos metemos en el túnel de la ingobernabilidad, que no va a haber gobiernos y los gobiernos no van a funcionar. Entonces eso nos lleva a una crisis de la democracia. ¿Tú notas que en el mundo del constitucionalismo, de la ciencia política, hay un debate en términos, no solo en España, sino en otros países, pensando, bueno, ¿de qué constitución tenemos que dotarnos en sociedades diferentes? Lo mismo que la sociedad del siglo XIX tenía sistemas determinados. Estas, no sé, son dos cuestiones que a mí si os parece, hacemos preguntas y tú vas contestando. Muy bien. Pues vamos a ver, respecto a la primera, hombre, yo también, es decir, mi experiencia a finales de los 90, durante 3 veces yo formé parte de uno de los tribunales de selección del Poder Judicial. Y yo ya tenía la frustración, decir, pero bueno, ¿esto qué es? Resulta que unos señores y unas señoras que van a hacer su trabajo en un 90% escribiendo, redactando, y resulta que hacen la oposición y no tienen que redactar nada. Primer elemento. Segundo elemento, efectivamente, no queda constancia. ¿Qué cosa más subjetiva que un tribunal de 5? Éramos muchos tribunales, porque yo creo que éramos 6 o 7 tribunales, cada tribunal éramos 6 o 7 personas. Entonces, no queda constancia, al final es la decisión subjetivísima de ese tribunal el que decide si un opositor o una opositora pasan o no pasan. Un segundo, para el que no lo sepa, o sea, las elecciones, las opiniones de jueces tienen que cantar en determinados temas y los cantan. Y entonces empiezan a
a recitarlos verbalmente, lógicamente. Entonces no queda constancia escrita, no puede haber ningún elemento. Sí, perdona, para que no. Entonces, ese es el punto de partida. Y efectivamente, en estos momentos, bueno, la situación, entiendo que es una situación complicada, sobre todo porque la sensación que tengo, y yo siento, y creo que alguna vez he dejado constancia en el sistema digital, yo tengo la sensación de que desde siempre, el Consejo General del Poder Judicial, que vuelvo a decir, no forma parte del Poder Judicial, es su órgano de gobierno, pero no forma parte. El Consejo General del Poder Judicial siempre ha sido la junta directiva del Colegio Profesional de Jueces o el Comité de Empresa de los Jueces. Es decir, para mí, el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es? Es un órgano constitucional que tiene una función, que es asegurar que el servicio público de la justicia sirva adecuadamente a los ciudadanos. ¿No? Desde siempre el Consejo del Poder Judicial ha sido la Junta Directiva del Colegio Profesional de Jueces y Magistrados. Así de claro. Así no puede cumplir sus funciones. Así no puede cumplir sus funciones. Y entonces eso explica todo lo demás. Eso explica que en 1985, cuando se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese consejo, dirigido por presidido por una persona que se dice siempre que era un demócrata, que era Federico Sainz de Robles, pues planteara nada menos que un conflicto de competencias frente al Parlamento. ¿Qué significa? ¿Cuál es el trasfondo de ese conflicto? Ya no es en términos jurídicos, sino ¿cuál es el trasfondo ideológico de ese conflicto? La ideología de que, oiga, yo soy Poder Judicial, que no me venga este Parlamento a regular lo que es mío. Es decir, una concepción absolutamente patrimonial de lo que significa el Poder Judicial. El Poder Judicial está al servicio de los ciudadanos. Y además, si encima tuviera por lo menos un comportamiento mínimamente eficiente, pero les voy a poner un ejemplo, no voy a decir el órgano, el 5 de marzo de este año, yo en un determinado juzgado, no voy a decir de qué orden ni de qué ciudad, yo participé como abogado en un recurso planteado por unos clientes míos. 5 de marzo. El tema era sencillísimo, no voy a dar datos, pero era un término sencillo, no era de una enorme complejidad judicial. Estamos en julio, la sentencia no ha salido todavía. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué eficacia nos están dando? ¿Qué eficiencia nos está dando si ni siquiera el Poder Judicial tiene capacidad para resolver las necesidades de los ciudadanos? Entonces hay una ideología subyacente que durante mucho tiempo, desde posiciones progresistas, no hemos sido capaces de ver, que es que el Poder Judicial es cuestión de los jueces y que nadie, que hace un Parlamento atreviéndose a regular una materia que es propia de ellos. ¿Y cómo es propia de ellos? Pues encima eso, para satisfacer simplemente las aspiraciones de determinados grupos dentro del Poder Judicial. Ese es el problema. Entonces, evidentemente, lo tenemos muy complicado. En cuanto a lo segundo, pues efectivamente, pero fíjate qué curioso, antes me he referido a cómo, incluso eso que lo reflejó García Pelayo en algún escrito curiosamente aparecido ahora, durante todo el siglo XIX y parte del XX, y eso se explica también, incluso lo asumió la Constitución Republicana del 31, resulta que se formaba el gobierno a partir de la mera decisión del jefe del Estado. El jefe del Estado designaba al gobierno y ya, por eso cuando nos dicen, a veces nos dicen, hay que ver lo inestable que era la Segunda República. No es que fuera muy inestable, pero es que como la Constitución establecía que el jefe del Estado, el presidente de la República, nombraba al gobierno y solo el gobierno después de nombrarse, es decir, después de aparecer el nombramiento en la Gaceta, era cuando concurría a solicitar la confianza del Parlamento y a veces la obtenía, a veces no la obtenía. Porque el presidente dice, gobiernos inestables, gobiernos de 3 días. Bueno, gobiernos de 3 días porque evidentemente con el modelo actual eso no habría sido posible. Con el modelo actual o tienes confianza o no la tienes y solo después aparecerá el nombramiento en el BOE. La diferencia es muy grande, pero es cierto que, digamos,
frente a ese modelo que además daba bastante poder discrecional al jefe del Estado, hemos pasado a eso, algo que sí refleja claramente el parlamentarismo racionalizado de Milinković. Bueno, aquí si el Parlamento no otorga de manera expresa la confianza, no hay gobierno. Bueno, pues frente a esos dos modelos, resulta que ahora tenemos un modelo intermedio, que es que efectivamente resulta difícil formar gobierno, y no solo en España, en Italia, en Holanda, en Alemania ha costado. Entonces, yo creo que ese es un reto que tiene ahora el constitucionalismo, sí, de ver de qué manera ni el modelo excesivamente flu de la monarquía constitucional del 19, que encima daba todos los poderes al jefe del Estado, ni el modelo más rígido que daba más garantía que tenemos en la Constitución actual, pero que efectivamente dificulta que se forme el gobierno. Pues ese es un reto del constitucionalismo, de ver cuál es el modelo intermedio que permita una cierta facilidad. Porque claro, fíjate, cuando en el año 15, en el 16, gana el Partido Popular las elecciones, pero las gana de una manera insuficiente, y es cuando todas las presiones sobre el Partido Socialista para que bueno, pues por lo menos dejara gobernar a Rajoy, esa presión ocultaba un error que luego se vio en el año 18. Dice, bueno, ¿para qué voy a dejar yo que gobierne el partido X si al año siguiente me lo puedo cargar en una moción de censura? Es decir, que es de una enorme complejidad y evidentemente tenemos que seguir trabajando sobre esa línea. Muy bien, pues entonces, si os parece, empezamos con la segunda conferencia, que estaba prevista a las 11:30. Está aquí ya Rosario García Mahamud. Pasas a la mesa.